De par en par, somos el vínculo entre la ciudadanía y la metrópoli. Son las 8 de la noche con 46 minutos. Les saluda Gustavo Rodríguez y quiero platicarles que, de acuerdo con ONU Habitat, en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Eso ya lo sabemos, lo vemos incluso todos los días. Esto significa que nuestro país es lo que hacen, o parte del trabajo que se desarrolla dentro de esta agencia de las Naciones Unidas. Nuestro país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en el 2030, es decir, en cosa de 13 años vamos a triplicar el número de las ciudades que hay en el país. Y esto es preocupante porque preguntarle a Héctor Bayona, por cierto, que le damos la bienvenida, que anduvo, por supuesto, colaborando con nosotros cada semana, pero a distancia, es un niño muy aplicado. Entonces, ya lo tenemos de vuelta aquí en el estudio. Pero, ¿qué pasa o qué va a pasar con las ciudades? ¿Cuáles son las tendencias en el desarrollo urbano en nuestro país? Héctor, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Pues sí, fíjate, es un tema a reflexionar, para pensarlo un poco, porque como bien dices, vamos a triplicar el número de ciudades en algunos años y el 80% de la población mexicana va a vivir en una ciudad o en un asentamiento urbano. Uh-huh. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nos debería de interesar? Bueno, si partimos desde la perspectiva de que es en las ciudades en donde se da el mayor desarrollo económico y social, si no atendemos hoy el tema del crecimiento, lo que va a suceder es de que en 15 años, en el 2030, la mayoría de las ciudades van a estar habitadas por gente de escasos recursos, uh-huh, o con falta de oportunidades, o con mayor inequidad social. Uh-huh. Es decir, hay que atender el tema y darle la más alta prioridad al tema del desarrollo de las ciudades. En México, las ciudades en general tienen grandes retos. Uh-huh. Uno de ellos, pues, es la expansión descontrolada. Hemos visto en todas las ciudades del país cómo estas se expanden por todos lados, al parecer por generación espontánea, sin una planificación, sin un plan de desarrollo. Y esto es gravísimo, porque cuando una ciudad crece sin un plan y se empiezan a construir edificios, casas, viviendas, centros comerciales, avenidas, por todos lados, de forma descontrolada, lo que sucede es de que la ciudad empieza a volverse más difícil de circular, más difícil de transportarse, mucho más complicada de andar, la inseguridad aumenta, las oportunidades se vuelven menores para los habitantes y hay, por supuesto, mucha mayor inequidad. Y uno de los temas de las ciudades mexicanas es que así están creciendo. Se tienen, eso sí es verdad, muchos planes de desarrollo de ciudades, pero pocos son los que se implementan. Y es que también otro de los retos de las ciudades mexicanas es la falta de financiamiento, uh-huh, porque en realidad muchos, en especial a nivel municipal, tenemos los casos de que se esperan de los recursos que vienen desde la parte federal y eso no permite planear en largo plazo porque uno está supeditado a los recursos que van a venir el próximo año. Uh-huh. Entonces el horizonte de planeación pues no puede ser mayor de un año. Y si a eso le sumamos que las alcaldías o las presidencias municipales son de 3 años en México, bueno, ahora ya tiene el modelo de reelección. Exactamente. Pero es muy difícil hacer planificación. Cuando un plan de desarrollo de una ciudad debería de tener un horizonte de 50 años, y en México aún no tenemos esos planes de desarrollo. ¿Cuáles son los escenarios? Ya decíamos que para el 2030, pues, para el 2030, en lugar de las 384 ciudades que hay, vamos a tener 961, es decir, que el desarrollo urbano va a crecer a una velocidad que nunca habíamos visto. Y en este sentido, ¿cuáles son esos escenarios para el desarrollo urbano en nuestro país? Bueno, tenemos 3 escenarios. El escenario moderado, bueno, es de que sigamos creciendo a este ritmo y más o menos ahí la vayamos llevando y las ciudades se vayan expandiendo, que podamos de alguna manera contener uh-huh, el desarrollo y, como quien dice, si nada cambia, nos mantengamos en la misma situación. Claro. El escenario catastrófico es, por ejemplo, que se sigan construyendo vialidades para privilegiar el uso del automóvil privado,
la Ciudad de México y en otras ciudades del país grandes ya estamos viendo las problemáticas que eso se tiene, porque complican la movilidad, contaminan y aparte causan muchísimos problemas de transportación en costos y faltas de oportunidades. Aparte de que el crecimiento exponencial de la vivienda o de los edificios de las zonas urbanizadas sin control podrían traer muchísimos problemas, sobre todo en proveer de servicios básicos, en proveer de electricidad, de luz, de agua, de seguridad, de hospitales, etcétera. Entonces, el escenario peor, que el más catastrófico que podemos tener, es justamente que no se haga ningún plan y que las ciudades crezcan como ahora sí que a la suerte. ¿Cuál es el escenario ideal? Que adoptemos ahora la nueva agenda urbana, que adoptemos ahora medidas de planificación, de financiamiento de las ciudades y podamos empezar a partir de este momento a pensar en las ciudades como una oportunidad para el desarrollo. Ese sería el escenario ideal que tendríamos que hacer, pero se requiere de voluntad, se requiere de que las autoridades locales comprendan el tema, que lo adopten y que luego lo adapten a sus comunidades. Hemos hablado en estos espacios, en este micrófono específico, Héctor, mucho de la nueva agenda urbana. Hemos tratado de desmenuzar algunos de sus contenidos y de sus acciones, pero preguntarte, ¿la nueva agenda urbana está a disposición de las autoridades, sobre todo autoridades municipales? Poco a poco se están dando a conocer y se está adoptando la nueva agenda urbana, se está entendiendo. Por ejemplo, yo te puedo dar casos muy específicos de ciudades en el país que ya adoptaron la nueva agenda urbana y que están trabajando intensamente en ellos, como Mérida, como Querétaro, Sinaloa se acaba de sumar, Cozumel está iniciándose en este sentido, Chihuahua, es decir, sí hay una conciencia sobre esta nueva agenda urbana, se está tratando de entender cómo implementarla. Y es por eso que hay muchos cumbres de alcaldes, muchas reuniones. ONU Habitat está constantemente en cercanía con los municipios para poder proveer de conocimiento a los alcaldes, a los estudiantes de arquitectura, a los urbanistas del país, para que puedan implementar ya en sus planes los lineamientos de esta nueva agenda urbana. Si lo podemos lograr y lo empezamos a hacer desde ahora, sí va a haber un cambio significativo que se verá a lo largo del tiempo, porque no es algo que cambie de un día para otro, pero sí podremos ver en el 2030 que las ciudades entonces se convertirán en motor económico para la población mexicana. Dicho de otro modo, no está mal que crezcamos o que crezca el número de ciudades en nuestro país o en el mundo, siempre y cuando lo hagan de manera ordenada. Planificada. Y que se vuelvan motores de desarrollo económico y motores de desarrollo social, inclusivas, seguras y resilientes ante los cambios del clima. Pues interesante, como siempre, Héctor Bayona, coordinador de comunicación de ONU Habitat México. Gracias por regresar con nosotros, ya te extrañábamos, te echábamos de menos. Gracias, yo también. Yo también. Vamos a seguirnos escuchando por aquí en las próximas emisiones. Muchas gracias, un placer. Buenas noches. Buenas noches, Héctor.